Buenas noches. Hoy en la clase vamos a desarrollar el contrato de fideicomiso, que hago la observación que ya lo he venido señalando, en el sentido de que es una figura que podría ocuparnos mucho tiempo. El fideicomiso es un contrato no solamente de por sí complejo, tiene bastante regulación, sino también que desde el punto de vista práctico es muy utilizado. Así que eso es lo que vamos a ver, señalando de entrada que lo veremos desde la perspectiva de lo que nos interesa, que es ver el fideicomiso como contrato, cuáles son sus elementos relevantes para poder entenderlo en esa dimensión como un contrato. Como objetivo de aprendizaje está el ubicarnos en qué consiste esta figura, muy propia del derecho mercantil, ver sus elementos naturales, sus características y al final un poco la tipología de los fideicomisos. En la segunda parte vamos a tener la presentación de los comentarios de sentencia por parte de las compañeras Valeria y Carolina. Así que mi deseo que aprovechemos este ratito que vamos a estar aquí en la clase, eh, señalando que, como lo he hecho ya en otros momentos, que si tienen alguna inquietud, con toda la libertad lo pueden hacer, sea pidiendo la palabra o abriendo el micrófono, en cualquiera de las dos formas. Para hablar de fideicomiso, y podríamos aquí gastar bastante en cuál es su ubicación desde el punto de vista histórico, y no lo vamos a hacer, no vamos a caer en esa tentación porque podríamos llevarnos mucho tiempo en tratar de ubicarlo, pero creo que esta vez sí es importante mencionarles, antes de empezar a conceptualizarlo, a indicar que ya en el tiempo de los romanos hay algunos institutos que ellos utilizaron que parece que se asemeja bastante a lo que es el actual contrato de fideicomiso. ¿En qué tipo de figura? Bueno, fundamentalmente son dos. Uno que aplicaba por vía de herencia, que era el fideicomisum, así se le llamaba. Y había otra figura que era el pactum fiduciae. Eran dos figuras que ellos tuvieron, repito, en el primer caso el fideicomiso, que era más de orden hereditario, y el segundo que aplicaba para bienes inmuebles cuando se le entregaba a una persona para que le diera un uso determinado en beneficio de alguien y que si no procediera con la devolución de ese bien inmueble. Entonces vean que tal vez con la diferencia en el segundo, en el pacto fiduciario, en donde ya se aplica en relaciones interviews, son fenómenos de carácter histórico que lo utilizaron los romanos en sus dimensiones, ¿verdad? No con las características de lo que actualmente tenemos y entendemos por fideicomiso. Y el instituto, que tal vez más recientemente lo encontramos, no solamente en Costa Rica, sino en países latinoamericanos, en donde se aplica en general la figura de fideicomiso, es el trust de origen anglosajón, que ellos sí tienen casi que es una semblanza de lo que aplicamos en el sistema costarricense, regulado entre otras normas en el Código de Comercio, y yo diría que principalmente en el Código de Comercio. No obstante, ya tenemos algunas normas adicionales en donde está regulado el fideicomiso. En muchos casos, en el caso del derecho público, en donde se ha utilizado en forma instrumental esta figura. Así que eso era señalarles que en el caso del trust, como sujetos que intervienen, tenemos el tramitante, que también se le llama assetor, el fiduciario, que se llama trusted, y el beneficiario, que se le conoce como cestui qui trust. Esas son como las ubicaciones que podríamos tener, que nos acercan a figuras
y decirles que los países latinoamericanos desde los años 60 del siglo anterior ya tenían alguna manifestación en sus regulaciones. De hecho, si ustedes notan en nuestro Código Civil, perdón, el Código Comercio de 1964, ya contenía las normas que, bueno, algunas que están modificadas, pero que contenían normativas sobre el fideicomiso. Así que para que vean que tampoco es de hace poquito, o sea, ya tiene su recorrido. Esto era tal vez un poco para que entendamos cómo nos ubicamos históricamente en el fideicomiso. Y vamos a tratar de empezar a ubicarlo. ¿Cómo lo definimos? Y bueno, yo me voy a quedar con la figura que tienen ustedes ahí en la parte superior derecha. Y vean que tenemos un fideicomitente que dice ahí es el que transfiere. ¿Qué transfiere? Bienes o derechos. ¿A quién se lo traslada? A un fiduciario, que es el que va a tener la parte activa. ¿Y en beneficio de quién? De un fideicomisario. Bueno, ahí aparece como beneficiario, pero es el fideicomisario. Así que ahora ubicándonos ya en el concepto, se dice que el fideicomitente es el que transfiere, separa parte de su patrimonio, se lo traslada al fiduciario en propiedad fiduciaria, así se le conoce, y como un patrimonio autónomo, que como lo vamos a ver ahora en la norma correspondiente, así lo define el Código de Comercio, patrimonio autónomo, un conjunto de bienes o derechos para el cumplimiento de determinados fines en provecho de los intereses de determinado o determinados beneficiarios o fideicomisarios. Ese es un concepto que me parece que es muy completo en lo que nos va a ubicar de lo que entendemos por fideicomiso. Y vamos a ver ahora un poco más adelante, me voy a adelantar porque adelante lo vamos a tocar, cómo en el caso costarricense nosotros seguimos en materia de patrimonio la teoría subjetiva, pero repito, eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. No obstante, el fideicomiso está ubicado en otra teoría, que es la teoría objetiva, así que, repito, eso lo vamos a ir desarrollando para ir ubicándolo también desde una perspectiva global a nivel del ordenamiento jurídico costarricense. En cuanto a las características del fideicomiso, esas que están planteadas aquí, de estas sí vamos a hablar un poquito más de cada uno, es relativo de dominio, es de carácter formal, no tanto como la donación que vimos como último contrato, pero sí tiene un nivel de formalidad. Lo vamos a ver que el Código de Comercio establece la obligatoriedad de generar una manifestación por escrito. Puede ser oneroso o gratuito, y aquí vamos a ver desde la perspectiva principalmente bueno, puede ser del fiduciario, pero principalmente del fideicomisario, que es en última instancia el que se beneficia. Eso significa que podría ser que alguien simplemente tenga una actitud pasiva y que le vaya a recibir el beneficio de una gestión por parte del fiduciario. Puede ser principal o accesorio, también lo vamos a ver ahorita. Dúctil es una figura bastante eh, eh, fácil de utilizarlo para diferentes fines, por eso se habla de útil, y tiene un sentido de carácter mercantil, alguno más que otro, que lo vamos a ir viendo cuando veamos la parte de tipología de este contrato. Y vamos a hablar un poquito nada más de cada una de esas características. En el caso de relativo dominio, es entendido que si alguien entrega, y vean que hay otra vez en la figura alguien entregando a otra persona para que se encargue de administrarlo, de disponerlo, como ese patrimonio autónomo que ya hablábamos, el que entrega tiene que tener dominio sobre lo que entrega. Entonces, ya sea un bien o un derecho, tiene que decir, yo dispongo, yo tengo el dominio sobre ese patrimonio y por eso lo puedo entregar. En ese sentido, el trans es el transmitente, como lo vimos para el caso de la tradición, que lo hemos estado viendo, y el accipiens es el fiduciario, el que recibe el bien para poder administrarlo en los fines establecidos por el fideicomitente. Vean lo que si ustedes lo quisieran ver reflejado en una imagen, aquí, ya un poquito más grande, tenemos un fideicomitente
¿Qué tiene? Bueno, ahí tiene algunos bienes, ¿verdad? Puede ser dinero, puede ser derechos, ahí hay un vehículo, un caballo. Esos son los bienes, es la parte real del contrato de fideicomiso. ¿Se lo traslada a quién? A un fiduciario. Quiero hacer la observación desde ahora que el fideicomitente aquí está reflejado como una persona física, también puede ser una persona jurídica, eso no habría ningún problema. ¿Y para quién es la gestión del beneficiario? De una cantidad de fideicomisarios o beneficiarios. A ellos son a los que la gestión que realiza el fiduciario los va a favorecer. Esa sería como la imagen más general que uno podría pensar del fideicomiso para que lo entendamos así. La característica de formalidad, les decía que aunque no con el grado de formalismo de la donación, hay una norma que es el artículo 635 que dice lo siguiente. El fideicomiso se constituirá por escrito mediante acta entre vivos o por testamento. Las causales de indignidad que consagra el Código Civil se aplicará al fideicomiso. Vean qué interesante, varias cosas que se deducen de esta norma. Primero, el carácter formal. ¿Cuál? Por escrito. ¿En escritura? No, lo que está diciendo es que tiene que ser por escrito. Repito, no el mismo grado de formalismo de la donación, pero sí tiene un nivel que pide escrito, como no lo piden otras figuras. Vamos a ver cuando veamos el contrato que sigue a continuación, que es el arrendamiento, cómo el arrendamiento puede ser incluso que ni siquiera haya un contrato por escrito, que es lo recomendable, pero que no es lo obligatorio. Y también otro elemento es que causales de indignidad, como las vimos para el caso de la donación, aplicarían en forma de integración aplicando el Código Civil. Entonces, este es un caso en donde también las dos materias se acercan y una le colabora a la otra en aspectos que no era necesario que las definiera. Oneroso o gratuito, les decía que puede ser que el cargo del fiduciario sea ad honorem. Vamos a ver cuando damos los tipos de fideicomiso, que hay gente que puede ser que asuma un fideicomiso. Entonces, ¿cuál sería el caso de un fideicomiso gratuito? De una persona que le dice a otra, fideicomitente, busca a alguien que tenga algún conocimiento en esta materia y le dice, es que verás que yo quiero este bien dedicarlo, separarlo de mi patrimonio para pagarle los estudios a mis hijos. Quiero hacer un patrimonio autónomo. Y la persona le dice, no, yo me encargo de hacerlo, que eso hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Y no recibe pago, ese sería de honor de forma gratuita. No obstante, la mayoría de actividades de fiduciarios se realizan a través de un pago, porque es una actividad profesional de parte del fiduciario. Y principalmente en figuras de fideicomiso que son complejas, que vamos a un poquito más adelante a ver algunos casos. Y también el caso del fideicomisario, podría ser que todo lo que se realice en su favor sea gratuito y simplemente, como les decía, en forma pasiva, esté esperando lo que haga el fiduciario. O podría ser que tenga algún nivel de onerosidad también, no quita, ¿verdad? Puede ser para cualquiera de esas dos figuras que tenga algún grado de onerosidad. Si hago la observación que en el caso del fideicomisario, tiene que ser proporcional, o sea, no puede ser que se establezca una carga de onerosidad que implique que el beneficio que va a obtener pierda sentido. Eso es una advertencia que tenemos que formular en este grado de la onerosidad, en el caso del fideicomisario, que es excepcional porque en la mayoría de los casos, sí para el fiduciario, es de naturaleza gratuita. Mercantil, sí está regulado en el Código de Comercio, ya vemos por ahí alguna norma en donde está regulado, y les decía que esa tipicidad no solamente abarca el Código de Comercio, sino que con el paso del tiempo, el tronco común del fideicomiso está en el Código de Comercio, pero hay normas que se han establecido para poder aplicarlo. Les comentaba que en el caso del Estado, ha utilizado mucho esta figura en carácter instrumental. Si me preguntan en cuáles normas podemos encontrarla, en la ley de concesión de obra pública, hay un mecanismo particular de generación de fideicomiso. En la ley de contratación administrativa está regulado también la posibilidad de constitución de fideicomisos para presentarle ofertas más completas al Estado.
Así que también en materia tributaria hay normativa que aplica para establecer algunos gravámenes en el caso de fideicomisos. Entonces le digo, tiene multiplicidad varia, pero aquí, a diferencia de otras figuras en donde había regulaciones completas, aquí lo que hay son referencias principalmente a la normativa del Código de Comercio, que es el que tiene la regulación genérica del contrato de fideicomiso. La característica de dúctil es porque puede ser utilizado para diferentes usos que las partes le den, así que es como muy manejable, ¿verdad? La figura del fideicomiso. Repito, cuando veamos los tipos de fideicomiso, vamos a ver cómo hay diferentes formas en que la podemos utilizar, ya sea como manejo o administración de bienes, podemos tenerlo en forma de garantía, lo podemos tener en forma de esquemas complejos de carácter financiero. Así que, bueno, incluso yo les voy a presentar ahora una imagen para que vean cómo un negocio como este lo podemos complicar o se puede complicar por sí mismo. Principal o accesorio, puede ser que yo constituya un fideicomiso y se agote en el fideicomiso, mi negocio principal. Pero podría ser también, como en el caso del fideicomiso de garantía, que yo tengo una obligación establecida y establezco un fideicomiso para garantizar que el negocio principal se va a cumplir. Entonces, en ese caso, hace las veces de figura accesoria. Entonces, podría estar frente a uno u otro caso. Creo que eso se relaciona también un poco con la característica de lo dúctil, por esa posibilidad de funcionar para diferentes objetivos. Bueno, aquí tenemos otra vez el objetivo de este acuerdo de voluntades desde el punto de vista contractual, en donde se entrega algo para llegar a un fin determinado. Se maneja como un patrimonio autónomo, ya lo hemos visto también, a favor de un beneficiario. Y desde esa perspectiva señalamos que los elementos naturales del fideicomiso son estos dos: constitución de un patrimonio autónomo, que lo dice una norma en forma expresa, separamos el patrimonio de alguien y constituimos un patrimonio completamente separado, y ese patrimonio, en el segundo elemento natural, le decimos, yo estoy transfiriendo ese patrimonio, pero señalo que está afectado. ¿A qué? Al fin que estableció el fideicomitente. Esas serían las dos características que nos vienen a definir la figura o el contrato de fideicomiso. Y esta es la norma que le digo, yo quiero que la lean, que la escuchen con mucho detenimiento. Le pediría a Daniela que lo lea muy despacio, porque es una norma que casi es la referencia a la definición, no en cuanto a la figura, sino en qué constituye el fideicomiso. Es el artículo 634 del Código de Comercio, que dice así: Los bienes fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo, apartado para los propósitos del fideicomiso. Vean que es expreso en la normativa del Código de Comercio y está en negrita: constituirán un patrimonio autónomo. ¿Qué significa? Que si uno tratara de aplicar el principio de la prenda común de los acreedores, aquí para los efectos de patrimonio, ya no lo puedo hacer. Está afectado ese patrimonio que yo separé. Prenda común de los acreedores, ¿en cuál norma lo encontramos en el Código Civil? A ver, solo uno. A ver, solo uno que lo diga. Código Civil. El patrimonio. Solo uno. 981, profe. Bien, Camila. 981, Código Civil, patrimonio, prenda común de los acreedores. ¿Eso qué significaba? De que el conjunto patrimonial, y póngale un 100%, responde por las deudas de una persona. Pero si una persona separa parte de su patrimonio, pensemos que separa el 10%, significa que su patrimonio, otra vez, ese 90%, vuelve a generar un 100%, pero el 10% que se trasladó al fideicomiso va a representar un patrimonio por sí mismo, que también es un 100%,
pero que no puede afectar el principio del patrimonio en prenda común de los acreedores. Solo se podría ir contra el 90% que quedó. Ese 10% lo separa. Y ese 10% responde de lo que se haga con el 10%. No puede llegar más allá de lo que esté establecido en las instrucciones que dio el fideicomitente. Aquí vamos a las teorías sobre patrimonio. Y aquí tocamos este aspecto le señalaba patrimonio prenda común de los acreedores. ¿Por qué? Porque Costa Rica sigue por predominancia la teoría subjetiva. ¿Qué nos dice la teoría subjetiva del patrimonio? Lo que nos dice es que cada persona tiene un patrimonio. Y dicho de otra forma, cada patrimonio corresponde a una persona, en sentido inverso. Eso sería la teoría subjetiva. No obstante, esa teoría tiene excepciones. Y el fideicomiso es una excepción que incluso les digo, la teoría subjetiva es seguida por la mayoría de normativa a nivel latinoamericano. También la sigue el derecho español, la sigue el derecho francés, el derecho italiano. La teoría objetiva está más cercana al derecho alemán. También lo aplica la Gran Bretaña, bueno, en general Inglaterra y Estados Unidos de América. ¿Y qué es lo que dice esta teoría objetiva? A diferencia de la teoría subjetiva, lo que dice es, una persona puede tener varios patrimonios. Pero no solamente llega ahí, dice, incluso podría haber hasta un patrimonio que no pertenezca a nadie. Vea el nivel de radicalidad, ¿verdad?, que llega a la teoría objetiva. Nosotros de la teoría objetiva, además del fideicomiso, hemos utilizado algunas otras figuras, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada, que está regulado en el Código de Comercio, es un caso en donde también genera alguna... esa figura está un poquito afectada, ¿verdad?, por regulaciones que tiene principalmente a nivel de tipo tributario, que yo creo que ustedes ya la vieron, creo que ustedes ya llevaron sociedades en mercantil, ¿verdad? O lo están llevando, no sé, ya lo llevaron. Estamos llevando. Lo están llevando, ok. Ahí les van a hablar entonces un poco sobre lo que es las contradicciones que tiene la empresa individual de responsabilidad limitada, pero sí, son excepciones. Por ahí también se habla de que otra excepción es el contrato de leasing, que nosotros lo vamos a ver también en la figura de leasing, tanto en su dimensión operativa como financiera. Se ven como excepciones de la teoría subjetiva que aplica sistemas jurídicos como el costarricense. Entonces, ¿por qué el fideicomiso lo ubicamos más a nivel de la teoría objetiva? Porque es la separación de un patrimonio y por lo tanto desaplicamos la norma de patrimonio prenda común de los acreedores, que como lo señaló Camila, lo encontramos regulado en el artículo 981 del Código Civil. La propiedad fiduciaria es una propiedad sujeto a fines, esa afectación que señalábamos. El fiduciario tiene claramente qué es lo que tiene que hacer, el fideicomitente le dice qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto no se puede salir de los límites que están establecidos. Y ya señalábamos el fideicomitente en esa característica de traslatividad de dominio tiene que tener facultades de disposición. No podríamos entenderlo diferente porque está separando parte de su patrimonio para afectarlo en el oficio que va a realizar el fiduciario. Tipos de fiduciarios. En Costa Rica tenemos dos tipos y ya se los había adelantado. El fiduciario ocasional, una persona que llega y dice, en el caso que les decía, alguien que separa un bien para asegurar la educación de sus hijos y una persona le empieza a administrar esos bienes. Digo que se da mucho en el ambiente familiar, pero también tenemos a los fiduciarios profesionales, que son los que se dedican, su ejercicio profesional es actuar como fiduciarios. Y los tenemos en los dos casos. ¿Cuál es el más utilizado, por si me preguntan? El segundo, el de carácter profesional. Si ustedes van a cualquier entidad financiera, encontrarán una sección fiduciaria. Y es la parte de los bancos,
en el sistema bancario nacional que se dedican a la administración de fideicomisos y son especialistas en esa materia. Sobre la aceptación del cargo por parte del fiduciario, tiene que ser expreso, tiene que incluso constar por escrito. Por lo tanto, vean en dónde nos vamos ubicando y la importancia que tiene a nivel del contrato de fideicomiso. No solamente es que tenga que estar escrito, sino que hay aspectos que la normativa dice tienen que estar contemplados en el contrato. Y la aceptación al cargo por el fiduciario es una de esas consecuencias de formalismo dentro del ejercicio del fideicomiso. Sobre la renuncia del fiduciario, decir que no es renunciable, salvo por causa justa. Sí, podría ser que tenga una situación de salud que le impide ejercerlo o cayó en una desgracia financiera y ya no puede realizar, mantenerse en esa actividad. Digamos, son aspectos que lo pueden afectar. Caso contrario, no es renunciable ese cargo. Hay una norma 646 que seguimos revisando, normativa del Código de Comercio, que dice así. Una vez aceptado el cargo, el fiduciario no podrá renunciarlo si no es por justa causa que el fideicomitente o el juez, en su caso, calificarán. El juez procederá a petición de parte interesada por los trámites establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria. Vean qué interesante, lo traslada a la parte judicial y yo le subrayaría la palabra calificarán. El juez, a través de su posibilidad de interpretación, tiene que determinar si razonablemente la renuncia está basada en una causa justa. Ese juez es el que le va a corresponder. Se procura que sea lo más pronto posible, ¿verdad? Porque si esto lo sometiéramos a las reglas de la parte contenciosa, creo que duraría un poco más. Por eso es que se remite a los actos propios de la jurisdicción voluntaria. Bueno, que ahora no se llama actos de jurisdicción voluntaria, se llama procedimientos no contenciosos. Creo que esa es la terminología que usa el Código Procesal Civil. Eso sería para renuncia, pero en el caso de la remoción, para quitarlo, ahí simplemente nos vamos por temas de incumplimiento de obligaciones legales estatutarias y ahí el juez sí puede ya decir, no, y simplemente lo voy a quitar. Si están en una situación de conflicto, ¿verdad? Aquí, ¿quiénes pueden? El fideicomitente puede solicitar la remoción, como cualquier otro interesado. ¿Cuál puede ser otro interesado? Acreedores, puede ser el fideicomisario también. Eso está contemplado en el artículo 645 del Código de Comercio, al cual remito. Está también la posibilidad de sustitución del fiduciario y aquí se dan dos alternativas. El primero es decirles que el fideicomitente puede de antemano llegar y establecer las reglas de designación de un fiduciario sustituto. Entonces, de principio lo establecieron en el contrato, otra cláusula contractual. Y vamos a ver, yo sí quiero hacer un ejercicio. A mí me gustaría que alguien se anime a redactar una cláusula de sustitución de beneficiario. Pensemos que tenemos aquí en la máquina cada uno de ustedes. Pensemos que yo les voy a pedir, entonces yo le voy a pedir vamos a ver a quién le pido. Vamos a pedirle, vamos a ver la lista. A Eric Umaña. Eric, ¿usted está por ahí? Sí, profe, acá estoy. Ok, háganos un esfuerzo de redactar usted, de cosecha suya, la cláusula en donde el fideicomitente dice, yo voy a dejar previsto desde antemano en el contrato la designación del fiduciario sustituto. Cláusula 39. Y dice así. Perdón, Ronnie primero levantó, Ronnie levantó la mano. Ronnie, ¿sí? Ronnie, ¿usted levantó la mano? ¿Tiene alguna inquietud? ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto. Ok, tengo un problemilla. Profe, tengo una pequeña pregunta con lo del ese patrimonio autónomo. Se dice que uno de los fines, o bueno, uno de los objetivos es un fin en específico. Se pone el ejemplo de que yo parto un patrimonio o parte de mi patrimonio para los estudios de mis hijos. ¿Qué pasa si no se llega a ese fin al final? ¿Ese patrimonio autónomo regresa a mi patrimonio
inicial o qué pasa con esa parte? Sí, es correcto. Pensemos, por ejemplo, un caso, digo, puede ser de diferentes magnitudes. Pensemos que los hijos murieron, Ronnie. Se perdió el sentido de para qué se constituyó el fideicomiso. Por lo tanto, el fiduciario tiene que devolverle patrimonio al fideicomitente. Otra situación, un hijo dijo, no, yo quiero estudiar por mí mismo, voy a sacar un préstamo con APE y me voy a pagar mis propias educación, ya por un tema de decisión propia, y tampoco se utilizó. Le digo, podrían haber muchas circunstancias en las que el objetivo no se logra. De hecho, este contrato es un contrato, Ron y el resto de la clase, que muchos dicen que es de medios, no obstante hay algunos efectos que son de resultados. En este caso, si no se cumple un resultado que se estableció, la obligación del fiduciario es devolver ese patrimonio que se separó al fideicomitente. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Ronnie? Sí, profe, claro, gracias. No, con mucho gusto. Eric, estábamos con la cláusula. Vamos a ver cómo le va a Eric. Ya está por escrito. Listo, profe. Más ¿Qué o menos. manera? Sí, bueno, vamos a ver porque la escribió. Esa no era la idea, pero quería que lo dijera aquí, pero vamos a ver, dice, cláusula 39. El fideicomitente Eric Umaña se reserva la potestad de designar a Valentino Umaña como fiduciaria sustituta de la figura original Taylor Swift. Excelente, Eric. Vean que Eric está dando ahí. Ahí se están riendo del nombre que le puso a la. Vean, ya lo están alabando ahí por Taylor Swift. Ahí lo están piropeando. Oye, profe, qué bueno. Le fue muy bien. El tema es que vean que aquí el fiduciario, lo hizo muy bien Eric, de antemano en el contrato ya tiene previsto que si se diera una sustitución por alguna razón que el fiduciario no pueda desarrollar su actividad, ya vimos que hay limitaciones, es la cláusula la que activamos, ya tiene de antemano quién es el que lo va a sustituir. La otra es que en el contrato no se ponga, como lo puso Eric, un nombre determinado, sino que establezca un procedimiento de sustitución. Esa es otra alternativa. Y entonces la cláusula más o menos diría, en caso de sustitución de fiduciario, se podrá tomar en consideración a los 30 estudiantes del curso de Derecho de Contratación de la Facultad de Derecho, curso 04, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica de 2021. Ya está limitado, que tienen que ser algunos de los que están ahí, y establece un procedimiento determinado para poder nombrarlo. ¿Eso sería alguna alternativa? Ese está contemplado, esa facultad está contemplada, gracias Eric, en el artículo 639. Y también existe la posibilidad de que ya constituido el fideicomiso, es otro momento diferente, emite una declaración unilateral en donde igual incorpora esto mismo, pero en momento posterior. Así que esa sería digamos, las alternativas en materia de sustitución de fideicomiso. Sobre la relación de fiduciario y fideicomisario, sí hay una norma a rajatabla que establece una limitación para que haya coincidencia entre estas dos figuras. El artículo 656 del Código de Comercio establece lo siguiente. El fiduciario no podrá ser fideicomisario. De llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios del fideicomiso en tanto la coincidencia subsista. O sea, no se puede. Fiduciario y fideicomisario, que es el que va a obtener el beneficio, no puede ser el mismo. Eso nos genera un conflicto, ¿verdad? Y ahora ustedes me pueden preguntar, profe, ¿y puede ser fideicomitente y fideicomisario? Sí, ese sí puede ser. Que ojalá que no sea con una intención de que eso ya sería, quedaría sujeto a prueba, ¿verdad? Que no sea con una intención de afectar a acreedores en su situación de patrimonio global. Pero sí, podría ser que el fiduciario diga, mira, el fideicomitente, voy a separar parte de mi patrimonio para asegurarme la posibilidad de sacar un doctorado en el futuro y tener recursos para que no se afecten en vista de mi patrimonio.
Ese podría ser un caso en donde se da una situación de que haya coincidencia entre el fideicomitente y el fideicomisario. Pero repito, no entre el fiduciario y el fideicomisario. Yo sé que estos son como juegos de palabras, ¿verdad? Pero hay que entenderlo así. Fideicomitente es el que origina el fideicomiso, fiduciario el que lo va a manejar, a administrar, y fideicomisario el que es el beneficiario, para ir entendiendo. ¿Qué bienes puedo fideicomitir? El artículo 634 del Código de Comercio dice lo siguiente. Pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes o derechos que legalmente estén dentro del comercio. O sea, casi todo puede ser objeto de fideicomiso. Habrá que valorarlo y determinar cuál es el alcance de esos bienes, esos derechos, para establecer en esa misma dimensión cuál va a ser la afectación que van a tener. Sobre modo de adquisición, ya lo hemos visto, se establece que es por escrito, mediante acto entre vivos o por testamento. Eso ya nos dice aquí 3 cosas. Uno, que tiene un nivel de formalidad, tiene que ser por escrito, y además de que puede ser por relaciones entre vivos o que se establezca por vía de un testamento. Alguien dice, al morir yo establezco que los bienes tales y tales van a quedar afectos a un fideicomiso con tales fines. Eso también es perfectamente posible de acuerdo con la normativa de códigos de comercio costarricense. Ahí hay un error, ¿verdad? Para que lo corrijan. No es código de comercio, sino es código, espérense para ver si estoy bien. Creo que ese es código de comercio. Parece que no es código civil, creo que ahí hay un errorcillo. Vamos a chequearlo. Sí, es un error. Para que por favor lo corrijan. Es código de comercio. Ahí hay un dedazo ahí que pido que lo disculpen. Sobre el plazo de fideicomiso, el artículo 661 establece una limitación de 30 años para que no sea mayor a 30 años, salvo que tenga algunas condiciones particulares. Si fuera estatal, ahí se deja un poco más abierta, vean que deja abierta la posibilidad que el Estado lo pueda utilizar, o que fue una institución de beneficencia a nivel científica, cultural, artística, constituido con fines no lucrativos. Ese es un poco el sentido, ¿verdad? Gente que se dedica a eso sin que haya una situación abierta de lucro. Si me preguntan cuál es, por ejemplo, cuál es un fideicomiso, hay uno que utiliza el MEP mucho para compra de bienes y administración de contratos de materia informática, que es el de Omar Lengo. Ah, pero esa es una fundación, creo. Sí, Fundación Omar Lengo, eso no tiene la figura de fideicomiso. Pero sí hay fideicomisos que son utilizados con este sentido de no ser lucrativos. Y importante, la ley proscribe los fideicomisos que tienen a la creación de una perpetuidad. Esos fideicomisos no. En la normativa lo que le dice, no, en algún momento cancélelos, liquide los fideicomisos, no los deje abiertos para siempre. Por eso la limitación de los 30 años. Es una duración que se consideró en su momento que era razonable, deriva de alguna orientación que viene de normativa tipo que se aplicó en su momento a nivel de América Latina, y se consideró que en Costa Rica que ese era un plazo que podía ser un plazo donde de cualquier fideicomiso podía llegar a realizarse adecuadamente. Perdón, se me olvidó mencionarles, vean la palabra que tiene la norma, ¿verdad? Habla de prohibición sobre el tema de plazos, por eso se dice que hay una proscripción de la perpetuidad en el caso de los fideicomisos. Y sobre el tema de obligaciones de fiduciario, vamos a hablar de las relevantes. Sujetarse al estatuto y ejecutar las instrucciones del acto constitutivo, tiene que hacerle caso al fideicomitente. Lo que el comitente le establezca lo que tiene que hacer. En la práctica, como hay departamentos que se dedican a generar actividades de fideicomiso, es muy posible que los expertos son los que llevan la batuta, ¿verdad?, de cómo orientarlo, pero al final, a través del contrato,
el fideicomitente tiene que aceptar lo que le vayan a asesorar. Por lo tanto, siempre se mantiene que el fiduciario tiene que respetarlo. Identificar los bienes como propiedad fiduciaria y mantener la separación de bienes. Por ejemplo, pensemos, Banco de Costa Rica. Si una persona le traslada al Banco de Costa Rica un bien en fideicomiso, genera un patrimonio autónomo, no puede ni verse afectado por algún tipo de afectación, digamos, negativa que tenga el banco, ni en forma contraria. El fideicomiso no puede afectar a la actividad del banco. Esos son como, precisamente por esa condición de patrimonio autónomo, es que cada uno está separado y se le pide al fiduciario que así lo haga. Tiene que informar y rendir cuentas al fideicomitente y eventualmente también al fideicomisario. Tiene que defender los bienes fideicometidos en caso de que, por ejemplo, se presente una demanda. Tiene que entrar con su aparato de defensa a procurar de defender adecuadamente los bienes fideicometidos. Consultar a juez en caso de dudas o lagunas es perfectamente posible. Por ahí hay una regulación del 657 al cual lo remito. No gravar mutuo propio los bienes fideicometidos. Eso implica que requiere la autorización por parte del fideicomitente. Tiene que participar el fideicomitente si los quiere grabar. Y después no garantiza rendimientos. Se supone que la actividad del fiduciario tiene que ser lo más completa y lo más íntegra, pero no puede decir, yo le garantizo que va a obtener tantos dinero de rendimiento, ¿no? Porque puede ser que dependa de tasas de interés que pueden ser fluctuantes, que las situaciones de mercado lo afecten, perdón. Pueden haber muchas circunstancias, pero no le puede decir al fideicomitente o al fideicomisario que se va a obtener tal rendimiento. Eso no lo puede hacer, eso es una obligación del fiduciario. Y tiene dos atribuciones que son importantísimas. Tiene que tener libertad para negociar con terceros y también tiene un privilegio legal para el cobro de su retribución. Eso en el caso del fiduciario oneroso o que realiza la actividad profesional, él tiene un privilegio para que le paguen. Entonces, en caso de que el patrimonio tenga problemas, ese crédito por cobro de honorarios tiene que resguardarse en favor del fiduciario. Y también hay algunas reglas sobre la responsabilidad civil del fiduciario. ¿Cuáles? Influencia de la pluralidad de patrimonio sobre la responsabilidad civil del fiduciario, que esto tiene que ver con esa separación de patrimonio autónomo. Puede tener responsabilidad subjetiva, sí, como fideicomiso. Si actuó el fideicomiso y entró en problema, el fideicomiso responde. ¿Hasta dónde? Hasta los límites que tenga desde el punto de vista de poder responder el patrimonio que se separó. Responsabilidad objetiva por incumplimiento de obligaciones de resultado, sí, porque si, por ejemplo, en el ejercicio de su actividad contrató a terceros y ocasionaron un daño, el fideicomiso por vía objetiva puede llegar a tener que responder también. Por lo tanto, también adquiere responsabilidad contractual, puede adquirir responsabilidad extracontractual, es perfectamente posible, y también puede ser por hecho ajeno. Y alguien con un bien que se dio ocasionó algún tipo de daño, habría que entrar a verlo, ¿verdad? A nivel del daño, pero sí es posible que se le achaque responsabilidad al fiduciario. Veamos sobre derechos del fideicomisarios. Recuerden, ya pasamos a fideicomitente. Fiduciario, ahora sobre fideicomisario. El artículo 654 dice así. Además de los derechos que le concede el acto constitutivo, el fideicomisario tendrá los siguientes. A. Exigir del fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones. B. Perseguir los bienes fideicometidos para reintegrarlos al patrimonio fideicomisado cuando hayan salido indebidamente de este. Y C. Pedir la remoción del fiduciario cuando proceda. Ok, gracias. Gracias, Daniela. ¿Puede quebrar un fideicomiso? La jurisprudencia ha dicho que no, por no ser sujeto de derecho. Nada más para que les quede la referencia, no quiero meterme mucho en esto. Es un tema que podría
podríamos ahondar mucho, pero nada más ese segmento se los quería traer para que ustedes tengan la visión de que no puede, o por lo menos ha dicho la jurisprudencia, podría ser que en algún momento la variara, pero por ahorita se sostiene la tesis de que no puede ser sujeto de quiebra al no ser sujeto de derecho. Y sobre fideicomisos especiales, decirles que, bueno, ya vimos, puede ser constituido por testamento, puede ser un fideicomiso de garantía, en el caso aquel que tenga una obligación principal y establezca un fideicomiso, separo el bien para garantizar una deuda, ese sería un fideicomiso accesorio. Puedo tener un fideicomiso de liquidación, sí, de un patrimonio de determinados bienes y se somete a un patrimonio autónomo para liquidarlo. Y por ahí tenemos el caso del fideicomiso de titularización, que es un esquema complejo. Yo les traería por aquí, vamos a ver si les puedo enseñar un esquema de titularización, se los voy a enseñar porque sí es bastante complejo. Vieran que quiero también decirles que si uno quisiera categorizarlo, podríamos tener a los fideicomisos. Si los queremos ver como formas de constitución del fideicomiso, uno también podría hablar podríamos hablar de fideicomisos convencionales. ¿Cuál sería en este caso convencional? El testamentario, el de garantía. Bueno, en este caso serían los cuatro, podrían ser de tipos convencionales. Específicamente testamentario el primero, y también los hay por disposición de ley. Esos son otra forma de clasificarlos. Y vemos que en los ejemplos que yo les di, hay leyes que establecen. Usted puede constituir un fideicomiso y aplíquele las reglas de Código de Comercio, así es como lo señala. Y les iba a enseñar uno de titularización para un caso particular, creo que es del Banco de Costa Rica. Vamos a ver si se los puedo mostrar aquí. Para ver dónde lo tengo. Ah, sí, aquí está. Ahí lo están viendo, vean. Con todos los derechos de autor, este es del... Ah, no, este es el de la carta de crédito, perdón. No, este no era. Vamos a ver si... Ese fue que vimos la clase pasada. Ah, aquí lo tengo, sí, por supuesto. Ya lo encontré. Ven, yo sabía que yo lo tenía por ahí. Ve, este es del Banco Nacional, digo, los derechos de autor son de ellos, ¿verdad? Por aquello, para que los sepamos. Lo que quería nada más era enseñarlo, vamos a ver, creo que lo puedo hacer más grande. Vamos a ver para que lo veamos un poco más grandecito. Vamos a ver si me lo permite. Uy, quedó enorme. A ver, tampoco. Voy a ponerlo en 125. Tampoco. Vamos a ver si me deja. No, queda muy grande. Ah, bueno, tal vez ya en presentación, a modo de presentación sí se ve bien. Sí, vamos a ver. Sí, en el caso a ese se va apareciendo a poquito, en el caso de ese esquema, ven que hay una idea del objetivo es de buscar una titularización y se busca la intervención de inversionistas. ¿Qué va pasando? Vea cómo aparece, nos aparece el mecanismo, este específicamente lo traigo porque era para la UCR, era para la generación de edificios como el de derecho, que al final lo retomó el Banco de Costa Rica, no lo ejecutó el Banco Nacional, pero vean que hay de por medio un contrato de fideicomiso en fideicomitente, que es la UCR, hay un fiduciario que es el Banco Nacional, y vean que aparece, hay una unidad gerencial, esos son, repito, son esquemas de fideicomiso complejos. Nos aparece un contrato de arrendamiento también, aparece también, dice, es que casi no se lee, pero ahí dice financiamiento. Se ocupa financiamiento para generación de las obras. Entonces la pregunta es, ¿de dónde lo vamos a sacar?
Entonces aparecen, también hay que pagar los contratos, hay que asumir todas esas obligaciones. Y en el caso de los inversionistas, son los que a través de títulos van a aportar inversiones que le va a reportar a ellos ganancia, y que son los que van a servir en el corto plazo para realizar las construcciones. Y posteriormente, ¿cómo se devuelve? A través de pagos, en el caso del Estado, a través de pagos de partida presupuestaria, de los montos que le traslada el Estado a la universidad por vía de presupuesto nacional. Ese es el esquema que utiliza. ¿Y se lo paga a quién? A la unidad gerencial, que se lo traslada posteriormente al fiduciario. Entonces vean que después, ¿a través de qué? Del pago de arrendamiento, que es el que realiza de las edificaciones. Ya me salí de las edificaciones. Ese es el esquema completo de un fideicomiso de titularización. Entonces, lo que quería nada más es que lo vieran como un esquema complejo, y que tuvieran por lo menos alguna imagen, ¿verdad?, de cómo era que aparecía. Vamos a ver, al final el esquema tiene que quedar así, ya completo. Esa es más o menos la forma como se presenta un fideicomiso de titularización. Y vamos a ver. Ok, volvemos a la presentación que teníamos, y creo que lo que nos queda nada más ahora es el caso particular. Le pediría a Daniela que lo lea para escuchar alguna opinión sobre qué nos plantea este caso. Es el caso número 3 del texto del profesor Torrealba, y dice así. La Cooperativa Prosperidad, una empresa dedicada a la manufacturación de salsas con más de 500 empleados, fideicomitente en garantía del inmueble donde se encuentra instalada su fábrica. El bien se traspasa en propiedad fiduciaria a favor de la fiduciaria Belén para responder por las obligaciones de un contrato de préstamo con el Banco de Costa Rica. Abrumada por una crisis de liquidez que le impide mantenerse al día en el pago de sus obligaciones a los empleados, proveedores y acreedores financieros, la Cooperativa Prosperidad decide presentar una solicitud de administración por intervención judicial. El Banco de Costa Rica solicita al fiduciario Belén la ejecución de la garantía por medio de subasta extrajudicial. Habida cuenta de que el inmueble es un bien esencial para la ejecución del plan de salvamento de la empresa, Viene la pregunta, que es la que vamos a contestar. Oigan lo que pregunta, aquí solo hay una pregunta, vamos a ver qué dice. ¿podría el juez, a cargo de la tramitación del proceso concursal curativo, ordenar la suspensión de la ejecución de la garantía fideicomitida? Ok, expertos, conocedores de la materia del fideicomiso, a ver, ¿quién emite su criterio? Ha estado muy repartido en los últimos casos. Vamos a ver a ver quién quiere opinar. Ahí libre, voluntario. Repito la pregunta, ¿podría el juez, a cargo de la tramitación del proceso concursal curativo, ordenar la suspensión de la ejecución de la garantía fideicomitida? ¿Sí o no, y por qué? ¿Qué les parece? A ver, alguien que se anime a dar su criterio. Vamos, ustedes tienen mucho criterio. Jimena ya tomó la palabra. Muy bien, Jimena. No estoy muy segura, pero yo pensaría que si no hay un acuerdo contractual al respecto, podría hacerlo el juez. Pensaría yo, pero no sé. Ajá, ¿alguien en desacuerdo o alguien que apoye la tesis de Jimena? Aplicando lo que vimos en la clase de hoy. ¿Todos están de acuerdo con Jimena entonces? ¿Sí? ¿Lo dejamos hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿A la una? ¿A las dos? Profe, de hecho necesito analizar más porque ni yo sé si estoy de acuerdo con lo que dije. Entonces, Jimena quiere señalar otro criterio. Ajá, ¿cuál era, Jimena? bueno, profe, es que no sé si respondí muy apresuradamente.
Voy a Sí, pero, releer. pero usted emitió criterio. Lo que más llama la atención es que todos los demás que están en la clase no han dicho nada. Pareciera que están de acuerdo con su primer criterio. Pero ahora tiene algún otro. Sí, no, lo mantengo. Así Lo se siente, mantiene, no sé, muy, pero muy, muy bien, firme. Ok, ¿todos están de acuerdo entonces con Jimena? ¿O alguien discrepa en algún punto? A mí no se me ocurre otra cosa, la verdad. No. No. Ok, Pablo se adhirió a lo que dijo Jimena. ¿Alguien que tenga algún criterio distinto? ¿No? Lo dejamos hasta Es ahí. que no tengo una duda sobre cómo funciona la apelación en este caso, porque, digamos, la fiduciaria, es decir, el Banco de Costa Rica como acreedor sí debería tener derecho de pedir cuando no se está satisfaciendo la deuda y que se ejecute la garantía, pero no sé si está dentro de la discrecionalidad, por decirlo así, del juez simplemente anteponerse o anteponer las necesidades financieras de la empresa a esa y a ese derecho del acreedor, ¿verdad? Ok, Natalia. Bueno, Natalia tiene un criterio un poco distinto. Yo le preguntaría algo a Natalia, ya que intervino, y también a Jimena, a las dos, sobre lo que opinaron, que me parece que han justificado su posición. Si nosotros dijimos que había un patrimonio autónomo, el juez podría meterse con ese patrimonio autónomo en el trámite de salvamento. O sea, ¿qué normativa aplica para decirle, juez, ordeno la suspensión de la ejecución de la garantía fideicomitida porque me va a afectar el patrimonio de Cooperativa Prosperidad? sí es cierto, este juez tiene que ver con la intervención judicial. Exacto. Asumí que, sí, porque me parece que el profesor Torreal hablaba de que si no hay un acuerdo, digamos, entonces entre si con solo la petición del acreedor se puede ejecutar la garantía, si no hay como, ¿verdad? Si no se definió contractualmente eso, entonces se puede llevar como a nivel judicial para que el juez diga, pero sí, este juez no es ese juez es la intervención judicial, es de un patrimonio distinto. Exactamente. ¿Y cómo va a atraerse a actuar en contra de un patrimonio que es diferente de la Cooperativa Prosperidad? No, para eso fue que lo separaron, para que no lo afectaran el patrimonio. Ahí eventualmente lo que podría determinarse es si hay de por medio algún derecho asumido antes de la separación del bien para efectos de generar un patrimonio separado. Pero caso contrario, me parece que el juez no podría meterse dentro de la ejecución de la garantía fideicomitida por el trámite de administración por intervención judicial, me parece. ¿Y por qué? Por todo lo que hemos dicho de la generación de un patrimonio autónomo. Ese es el sentido de un patrimonio autónomo. Bueno, vamos a detenernos aquí, vamos a dar unos 4 minutos, a las 9:15 nos volvemos a ver para oír los comentarios de sentencia de las dos compañeras que les corresponde hoy. Donde tenemos hasta aquí.
Hola, retornamos a la clase. En esta segunda parte vamos a contar con la participación en su orden por hasta 10 minutos cada una de Valeria Rodríguez y Carolina Amador. Así que en primera instancia le cedo la palabra a Valeria para que haga su presentación del comentario, el resumen que hizo de la sentencia asignada. Valeria, tiene la palabra. Valeria, tiene el micrófono apagado, tiene que encenderlo abajo. Ya lo encendí, ¿no me escuchan? No se lo escucha. Voy a poner ¿En el micrófono? Yo se lo escuché, pero sonaba muy bajito. Sí, al final le escuché un poquito, pero sí. Vamos a ver si se vuelve a incorporar, si no le damos la palabra a Carolina. Ahí está Valeria otra vez. Ay, Valeria, mira, casi no lo escuchamos. El micrófono, desde donde yo lo veo, está apagado. Dele al botoncillo. Ajá. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ok, listo. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Por supuesto. Ok. Me dicen si la están viendo. Ahí la estamos viendo, Valeria, perfectamente. Ok. Para ver. Sí, lo que pasa es que no sé cómo pasar la presentación. Listo. Ahora sí. Sí. Ok. Bueno, buenas noches, compañeras y profesor. Mi exposición va a ser sobre una sentencia de Sala Primera entre Ruiz González y el Instituto Nacional de Seguros con motivo de un contrato de seguros por accidente de tránsito, por el riesgo de accidentes. Entonces, para entender un poco de qué se trata esta resolución, primero vamos a tocar algunos de los hechos relevantes. Lo que sucede en primera instancia es que el 12 de febrero de 2001 ocurre un accidente de tránsito en las inmediaciones de Cartago, donde iba conduciendo el vehículo una persona que figuraba como coasegurada dentro del contrato de seguros. Es decir, la persona asegurada era la mamá del sujeto que conducía el vehículo, fue la que firmó el contrato, pero igual él también figuraba como coasegurado dentro del contrato, lo que le permitiría hacer el reclamo. Luego, el 16 de febrero de 2001, o sea, 4 días después, se notifica a la aseguradora del accidente de tránsito, y esto es muy importante porque es uno de los puntos centrales de la discusión. Lo que pasa es que, y también según la versión de las partes, él tiene noción del accidente, le informa al día siguiente a la mamá, que era la asegurada directa, y aún así, aunque ella sabía desde el día siguiente, duran 3 días más en la notificación del accidente de tránsito. Y luego el Instituto Nacional de Seguros rechaza el reclamo del asegurado, en donde solicitaba que se le indemnizara, digamos, que se le pagaran los gastos del accidente de tránsito, por varias razones. Una, por el atraso en la notificación, lo que podría permitir, digamos, que se den cuestiones como ocultamientos o que se finjan situaciones que no ocurrieron en la práctica, pero también por algunas dudas respecto del accidente, como por ejemplo la ubicación del bumper que no coincidía, digamos, con los golpes que tenía el vehículo, entre otros. Entonces, estos fueron en general las razones del rechazo, pero aquí siempre hay que poner énfasis en el tema de las fechas. Y luego entonces se van a un proceso judicial. Digamos, en la jueza ordinaria lo primero que hace es declarar sin lugar la demanda, y entonces se le da la razón a la aseguradora en primera instancia. Luego ellos recurren a esta sentencia y acuden a apelación, donde el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia y condena al Instituto Nacional de Seguros. Y luego, en casación, el instituto es quien acude a casación, se declara sin lugar el recurso, lo que confirma la sentencia y implica que el Instituto Nacional de Seguros tendría que hacerse cargo de las petitorias, de lo que se había solicitado, que eran 21 millones de colones
de indemnización y también una disculpa pública de parte del Instituto Nacional de Seguros por el trato que le habían dado a la parte que tuvo el accidente. Y ahorita vamos a profundizar sobre los puntos centrales del litigio. Entonces, hay que entender sobre el contrato de seguros y la buena fe que en ese momento había un monopolio legal y así había sido declarado por varias sentencias en su momento, un monopolio legal que estaba a cargo del Instituto Nacional de Seguros y que aún así, aunque fuera una instancia pública, podía ejecutar contratos de naturaleza privada como lo fue en este caso. Y eso también de acuerdo con varias sentencias que yo cito en el documento. Hay que entender también la naturaleza del contrato de seguros y los contratos de seguros, como ustedes lo que buscan es minimizar riesgos. No es que la empresa aseguradora se hace cargo del riesgo, porque el riesgo finalmente siempre lo sufre la persona que tiene el accidente, pero la empresa aseguradora indemniza los efectos de ese riesgo sobre la persona. En general, se ha dicho que los contratos de seguro, aunque hay alguna doctrina que falsea esta idea, se ha dicho que son contratos de adhesión. Claro está que hay algunos casos más complejos, digamos, y con la evolución y con el desarrollo económico, hay otros nuevos contratos de seguros en donde no se trata de un contrato de adhesión, y como se trata de un contrato de adhesión, en los casos, eso sí, de accidentes de tránsito, hay una desigualdad entre las partes donde hay una parte que es más vulnerable que la otra, y por eso es que el derecho ha creado mecanismos para proteger esta parte de esta vulnerabilidad. Es además un contrato bilateral, esto quiere decir que aplica el artículo 692 del Código Civil, según el cual hay una reciprocidad entre las partes, es decir, si una parte tiene que cumplir esto, tendrá como efecto que yo cumpla lo mío, pero si usted no incumple una de las cláusulas, yo tampoco tendría el deber de hacerlo. Hay una bilateralidad y un equilibrio. Y esta bilateralidad es precisamente lo que asegura ese equilibrio y la libertad contractuales, porque las partes podrán, digamos, tomar decisiones con base en, en las posibilidades de acción de la otra parte. Y además, en el tema de la buena fe, esos contratos en general se rigen bajo este principio, y este principio se manifiesta en distintas etapas del contrato, no solo en la firma, sino también en la ejecución, en el mismo llamado a la aseguradora una vez que ocurre el accidente de tránsito, entre otras ocasiones dentro del contrato. Luego, otro de los puntos fundamentales de la discusión es sobre los alcances del deber de dar aviso al percance. Entonces, como decía, esta es una garantía de buena fe al momento del siniestro, el hecho de que se pueda avisar a la aseguradora y que con ello se eviten situaciones como el ocultamiento de situaciones dentro del percance, digamos, la simulación de nuevos accidentes dentro del vehículo, entre otros, y por eso es importante dar aviso al percance. Además, constituye una carga para la parte asegurada, y cuando hablamos de carga entendemos que no es una obligación, pero el hecho de asumir esa carga permite que la persona tenga ciertos beneficios derivados de esa carga, como lo sería recibir la indemnización. Y el problema con esta sentencia es que, aunque hay una nueva legislación, ¿verdad?, la Ley de Seguros, que ya rompe con este monopolio que se emite en el 2011, aunque esta nueva legislación habla de 7 días hábiles para el aviso del percance, lo que pasa es que esa legislación no se encontraba vigente al momento de la sentencia. Y por tanto, la decisión tomada por el tribunal va en contra de la seguridad jurídica de las partes. Luego, otro de los puntos centrales de la sentencia es sobre la necesidad de la prueba pericial. Entonces, el INS lo que argumenta es que el tribunal no se basa en prueba pericial para tomar la decisión que toma. Sin embargo, lo que le dice la sala es que la carga de la prueba correspondía al Instituto Nacional de Seguros. Era el Instituto Nacional de Seguros el que tenía que acreditar que las cosas no sucedieron de la forma en que la otra parte había dicho que sucedieron. Entonces, a partir de esto, el elenco probatorio que existía en ese momento permitía demostrar la forma en cómo sucedió, y por eso el tribunal decide mantener la misma decisión con base en la misma prueba, y además con base en elementos metajurídicos como la experiencia humana y la sana crítica. Y aquí yo planteo varias críticas a la resolución. En primer lugar, hay que entender que como se trataba de un contrato de seguros, desaplicar una de las cláusulas del contrato, como lo fue la cláusula de hacer la notificación, digamos, y de que tenía que notificar inmediatamente a la aseguradora, tiene efecto sobre una de las partes, porque eso no fue lo que se acordó dentro del contrato, porque el contrato, y el Código Civil lo dice, es ley entre las partes, y esto provoca un perjuicio sobre una de las partes que en principio habían acordado, digamos, de forma bilateral,
que se llamaría a la aseguradora al momento del percance. Luego, otra de las cosas que suceden en esta resolución es que se desnaturaliza el contrato de adhesión porque a pesar de que las partes decidieron esta cláusula, el tribunal decide que no es suficientemente grave la violación de esta cláusula y por tanto esto tiene efectos en la jurisprudencia y en las posibilidades futuras de suscribir un contrato de seguros en la medida en que una de las partes queda en una situación de vulnerabilidad porque se trata de una cláusula que no resultaría aplicable para otros casos. Luego, sobre la interpretación que hacen de la cláusula sobre notificación del siniestro, es muy interesante que a pesar de que el tribunal dice que esta cláusula es completamente razonable y de que incluso hay posibilidades de fraude en caso de que no se notifique el siniestro inmediatamente y que esas posibilidades de fraude son un hecho público y notorio, o sea, suceden con frecuencia, a pesar de eso decide desaplicar la cláusula contraria a la legislación en ese momento. Y aquí menciono una serie de casos que harían justificables que no se notifique, como por ejemplo que la persona sufra un accidente grave y termine en el hospital, o que no haya comunicación suficiente para hablar con la aseguradora, pero es que este caso no es un caso de esos, y entonces el tribunal deja sin explicar por qué es que elimina una cláusula sin razones suficientes, digamos, que permitan eliminarla y sin considerarla una cláusula abusiva, que esa es otra de las posibilidades que permitirían eliminarla. Entonces, en conclusión, esta sentencia, por hacer una interpretación que no se corresponde con la legislación de la época, sino con una legislación actual, vulnera distintos principios como la seguridad jurídica, la libertad contractual, el equilibrio contractual, la bilateralidad establecida en el 692 y el valor de ley del contrato del 1022 del Código Civil. Entonces, yo quería nada más finalmente hacer una reflexión de que yo estoy completamente de acuerdo con la ampliación del tiempo que hace la legislación actual a los 7 días hábiles para la notificación. Sin embargo, la decisión que toma el tribunal no se corresponde con la legislación que existía en ese momento y viola la necesidad y la garantía de seguridad jurídica que deberían tener las partes dentro de este caso. Entonces, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, Valeria, me parece que muy clara su exposición. Yo nada más, me parece, digo, respeto su criterio, usted ha sido muy clara, digamos, sobre alguna crítica que le hace a la resolución. Tal vez yo nada más quisiera traer a colación que nosotros ya hemos planteado para el tema del contrato de adhesión, que el contrato de adhesión que busca establecer de antemano condiciones que participan de la ejecución contractual, ¿tiene alguna posibilidad de interpretación o sí, interpretación, de aclaración, sea administrativa como sede judicial? Digo yo, en ese sentido no es que sea como algo pétreo, digamos que no se puede afectar nunca. Entonces, tal vez nada más como esa observación, porque también a veces, y no estoy hablando específicamente del INSS, pero a veces el ente asegurador tiene, que por cierto, aquí le voy a juntar ahí le puse en el chat la definición que hace la ley de la promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor del contrato de adhesión. Que a veces alguna parte que es la que establece la cláusula de adhesión tiene la tentación de ir más allá de lo que unas normas básicas de una relación de buena fe se establece entre partes, ¿verdad? Pero digo, nada más como observación que uno podría diferir un poco de esa posición y ante un caso particular, y tal como usted lo planteó, la persona iba en el carro. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo? Que necesariamente tuviera que ir manejando el vehículo. Podría ser incluso que ni siquiera estuviera en el carro. Y el tema es que aquí hay una responsabilidad objetiva en relación con el carro, no con la persona que maneja, ¿verdad? Entonces le digo, pues ahí uno eventualmente podría pensar diferente, pero me parece que muy valiente, muy directa la posición suya, la cual también respeto. Usted levanta la mano, Valeria. Sí, es que me gustaría aportar también sobre eso. Yo coincido con usted, y de hecho la misma jurisprudencia lo dice en el sentido de que cuando hay cláusulas que son abusivas o leoninas, hay posibilidades de interpretación jurisdiccional y de anular esas cláusulas. Y yo coincido totalmente con la necesidad de que en caso de que sean abusivas, se anulen. Lo que pasa es que el tribunal no justifica las razones por qué considera que la cláusula es abusiva en este caso.
Entonces, eso es como el sinsabor que a mí me deja, que sí, perfectamente si se considera y si se justifica, podría eliminarse la cláusula, pero aquí no ofrece razones para que permitan entender por qué se trataba de una cláusula abusiva, porque incluso ellos dicen que se trata, digamos, de un mecanismo razonable para investigar los daños que suceden en el momento, y que esa revisión preliminar, digamos, es benigna para la aseguradora. Entonces, es exactamente, yo coincido completamente y es precisamente en ese detalle que argumento lo que argumenté. Excelente, Valeria. Muy bien. Tiene la palabra Carolina Amador por hasta 10 minutos. Carolina. Sí, profe, nada más una pequeña acotación. Es que mi cámara está dañada y no la puedo encender, entonces no sé si haya problema en que presente. Ningún problema, Carolina, de ninguna manera. No. Yo agradezco mucho que las abran, pero no afecta absolutamente nada. Las circunstancias pueden llevar a que no se pueda abrir la cámara por muchas razones, así que con solo su aclaración, más que suficiente. Ok, está bien, voy a darle compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve, porfa, profe? Sí se ve, nada más pongo la modo presentación. Ajá, eso es lo que iba a hacer. Ahí ya. la tenemos ya y se le escucha perfectamente. Carolina, tiene la palabra. Ok, bueno. Buenas noches, compañeros y profesor. Hoy les voy a presentar el análisis de la sentencia número 104 del año 1994 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, como partes en el proceso tenemos la parte actora, que sería Alimentos Ligeros de Centroamérica S.A., que su representante y presidente sería Raimundo Gómez Cuetara Fernández, y como parte demandada tenemos a la distribuidora Orosi S.A. como su presidente y representante Marco Vinicio Álvarez Porras. Entre los temas principales que destacan en la sentencia son el contrato de distribución, que es el del área de derecho comercial, y el requerimiento de pago, que es el del área de derecho civil. Entre los hechos relevantes del caso, bueno, se tiene que la empresa Alimentos Ligeros de Centroamérica se dedica a la fabricación de las galletas Cuetara, las cuales vende a Costa Rica y el resto de Centroamérica. La empresa distribuidora Orosi, que es la parte demandada, se dedica a la distribución de productos en todo el territorio nacional, incluyendo los fabricados por la parte actora. Para el año 1981, la empresa Alimentos Ligeros de Centroamérica, también denominada Alcasa, inició relaciones comerciales con la empresa denominada distribuidora Irazú S.A., consistentes en que la parte actora le suministraba a Irazú S.A. Cabe añadir que la empresa luego cedió su licencia de distribución a la demandada Orosi S.A., ambas representadas por su presidente Marco Vinicio Álvarez Porras. Bueno, la parte actora le suministraba a la parte demandada la línea de productos, algunos de ellos en forma exclusiva para su distribución en el territorio nacional. Esto es importante para el resto del caso. En virtud de dicha relación comercial, en el periodo que va desde octubre de 1981 a diciembre de 1983, la parte demandada distribuidora Orosi S.A. vendió la suma de 69.800.959 colones con 20 céntimos de los productos Cuetara fabricados por la parte actora. Bueno, también cabe añadir que la forma de operar de ambas empresas, en virtud de la relación comercial que las unía, era básicamente a través de pedidos que realizaba la parte demandada a la parte actora, la cual se daba mediante cartas de porte que suministraba la mercadería, donde le suministraba, digamos, la mercadería solicitada, confeccionándose las correspondientes facturas de cada pedido, cuyos montos se iban amortizando por medio de pagos que la demandada efectuaba una vez colocado el producto en el mercado. Y nunca se estipuló un plazo fijo de pago, siendo que la parte demandada obtenía como remuneración la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Y al proceso se aportan como prueba alrededor de 6 facturas, las cuales no indicaban fecha de vencimiento o cancelación.
ni tampoco fueron firmadas por los representantes legales de la distribuidora Orosi S.A. Estas facturas mencionadas no fueron canceladas por la empresa demandada, distribuidora Orosi S.A., por lo que la parte actora intentó su cobro judicial mediante la vía ejecutiva, siendo que a dichos documentos se les negó eficacia como títulos ejecutivos en virtud de no estar firmados por los representantes legales de la demanda, lo que originó que la parte actora estableciera un proceso ordinario. Una vez que se establece el proceso ordinario, este se fija con la cuantía de 16 millones de colones. La parte actora solicita que la parte demandada le pague la suma de 2.952.836 colones con 70 céntimos de capital por concepto de la mercadería que la empresa Alimentos Ligeros de Centroamérica proporcionó a la empresa distribuidora Orosi, además de pagarle los intereses sobre las sumas adeudadas desde el día de la venta hasta el pago efectivo. Y también, bueno, se le pide que se pague las costas procesales y personales del proceso ejecutivo que se dio primero y después el ordinario. Y también la parte demandada responde negativamente y opone varias excepciones y además formula una contrademanda donde argumenta que la empresa distribuidora Orosi S.A. rompió unilateralmente el contrato entre ambas sociedades dado que la parte actora y respetó las condiciones de exclusividad concedidas a la parte demandada. Además, que establece condiciones y obstáculos ajenos a los convenidos, e irrespetó los márgenes de utilidad y además se niega a despachar productos para su distribución, por lo cual esta pide una suma de dinero para indemnizar los daños y perjuicios causados. Ahora, en cuanto a los puntos centrales que se encuentran en la sentencia, voy a explicarlo conforme a lo que resolvió cada juez, porque fue en primera instancia, en segunda y después casación. En primera instancia, lo importante o lo que se reclama es sobre la exclusividad, porque se habla de un contrato de distribución donde se le da exclusividad a favor de la parte demandada de los productos de la parte actora. Pero él se establece que en realidad nunca existió exclusividad en la distribución de estos productos porque nunca existió ni se formuló un contrato escrito para la distribución con su debida reglamentación. Lo único que existió entre las partes fue un contrato verbal. Y en segundo lugar, que se trata simplemente de una compraventa de mercadería a crédito, siendo que el fabricante, que es la empresa actora, cumplió su obligación de entregar la mercadería, mientras que el adquirente, que es la demandada, incumplió su pago. Y que además se hace la acotación de que solo al existir un contrato verbal entre las partes, la prueba testimonial resulta insuficiente, dado que no existía prueba documental suficiente que demostrara que había una exclusividad en cuanto a los productos que daba la parte actora. Además, como estas facturas no tenían fecha de vencimiento, lo correcto es que se atenga a lo dispuesto o que se utilice lo dispuesto en el artículo 418, inciso B del Código de Comercio, que refiere a las obligaciones mercantiles en que no se haya fijado plazo, serán exigibles desde el día siguiente a aquel en que el acreedor requiera al deudor judicial o extrajudicialmente. Siendo así, que la empresa demandada fue requerida judicialmente para el pago de dichas facturas, la obligación es líquida y exigible. Y bueno, al final se acoge la demanda en su totalidad, pero se establecen los intereses desde la firmeza del fallo hasta el pago efectivo. En la segunda instancia, de igual forma, se viene a hablar sobre lo que es la exclusividad que se supone existía y el requerimiento de pago. Los jueces igual rechazan la pretensión de nulidad concomitante por no existir relevancia jurídica y también, bueno, no se mencionó, pero el señor presidente de la sociedad demandada no se presentó a un confesionario que tenía que hacer, aún estando notificado, entonces al no presentarse se toma como una confesión ficta, entonces eso se da por hecho y no se puede cambiar.
También que se modifica la sentencia en lo que respecta a los intereses, esto porque se había dicho que se iba a dar desde el día del fallo hasta que se diera por efectivo el pago. Sin embargo, esto se cambia para que sea desde el día en que se tiene como requerimiento de pago, que es la fecha del 29 de mayo de 1985. Esto es importante por lo siguiente, que va a ser el requerimiento de pago, que es otra cosa que reclaman en la apelación. Sobre el requerimiento de pago, que es el otro punto importante, los jueces de apelación resuelven sobre este punto, dado que fue reclamado por la parte demandada, pues esta considera que no existió tal requerimiento, que es una exigencia que tiene el artículo 418 del Código de Comercio en casos donde el documento o la factura no tenga fecha de cancelación. Sin embargo, en estos casos, la diligencia que se está pidiendo, que es el requerimiento de pago que tenía que hacer la parte actora, la parte demandada, se da por cumplida en el momento, y esto es interpretación de los jueces, que se da por cumplida en el momento en el que se es notificada a la parte demandada sobre el proceso de la demanda ejecutiva, que se da el 29 de mayo de 1985. Ese día se toma como requerimiento de pago esa notificación sin problema, o sea, sin que se haya realmente hecho un requerimiento de pago, se toma esa notificación como esa diligencia. Y finalmente ya eso va a casación, donde se habla también de lo mismo, que es el contrato de distribución y su exclusividad en relación con la prueba testimonial, dado que se habla de que se hizo un error en la interpretación de las pruebas aportadas al proceso y que no se valoró realmente las pruebas testimoniales, a lo que los jueces de casación argumentan que aunque el recurrente tiene razón en lo que señala de que el contrato de distribución no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico y que por lo tanto es un contrato atípico. Y al ser un contrato atípico no está sujeto para su validez a formalidades especiales. Sin embargo, digamos, dicho esto, no tendría que estar en un contrato escrito, sino que se puede tomar como un contrato verbal. Sin embargo, para demostrar, digamos, que sí existía ese contrato de distribución y su exclusividad, debe tomarse en cuenta dos aspectos importantes, que son los que se mencionan en este caso sobre la obligatoriedad de acreditar en forma indubitable los términos de la contratación y además a lo prescrito por el numeral 431, inciso F, del Código de Comercio, en el sentido de que la prueba testimonial no será admitida como única para poder acreditar un contrato si la obligación supera el valor indicado en el párrafo 1 del artículo 351, del Código Procesal Civil. Algunas normas que se mencionan acá, como el Código Procesal Civil y el Código de Procedimientos civiles, ya están derogadas y se usaron en el momento porque estaban vigentes. Además, se habla del requerimiento de pago de nuevo porque la parte demandada sigue considerando que la notificación no era un requerimiento de pago ni podía considerarse como tal, dado que el proceso por ejecutivo se revocó. Entonces, lo que dicen los jueces es que en cuanto a la inexistencia de un requerimiento de pago por haberse revocado la resolución que dio curso al juicio ejecutivo y por ello dejar de surtir efectos, lo propio ya fue examinado por la sala y en una sentencia se habla de que al discutirse los efectos de la notificación de una resolución que con posterioridad fue declarada nula, se señaló en otro fallo que aun cuando por tratarse de actos procesales del juez es lógico que la nulidad decretada comprende las actas de notificación, se mantienen los escritos de la parte actora impulsando el procedimiento cobratorio. Básicamente lo que dicen es que aun cuando se haya anulado y se haya revocado este proceso ejecutivo,
no quita que la parte actora estuviera impulsando el procedimiento cobratorio con, con la demanda que interpuso al principio, y que eso se Carolina, toma como... Carolina, 2 minutos para concluir. Sí, ya está en mi última, Jimena. Y que ya digamos, esta notificación se toma como un requerimiento de pago, y que aún no existiendo el artículo que mencioné anteriormente, el 431, que habla sobre esto, aún cuando no existiera esta norma, no se podría tomar como prueba solo el testimonio para decir que, que existía un contrato de exclusividad para la distribución, y que además entonces estas facturas no serían válidas, y que entonces esto tendría que ver con el requerimiento de pago. Aún con todo esto, no se podría reclamar por el requerimiento de pago ni tampoco por la exclusividad, que ya se había resuelto. Y eso sería. Quiero agradecerles a Carolina y a Valeria por las presentaciones que hicieron. Como comentario general para ambas, me parece que, y creo que igual que ocurrió el viernes pasado, creo que muy claro lo que están exponiendo, el resumen del caso y al final lo que resuelven las diferentes instancias. Así que muchas gracias a ambas. Y bueno, aquí terminamos la grabación de la clase.